entender, es imprescindible entender que el lawfare no es un entretenido momento televisivo, genial como está presentado. Es algo grave que tiene a gente presa, que ha enfermado a muchas personas, que ha cometido una sucesión de injusticias durante los 4 años del gobierno de las corporaciones que no se puede admitir, que no tienen parangón en ninguna parte del mundo. Comenzabas, Víctor Hugo, el programa analizando el peso de las palabras, ¿no? El peso de cada una de las palabras. Es increíble porque la crítica de la vicepresidenta, esta gente que escuchábamos la sintetiza en golpe, golpista, por expresar una crítica muy profunda para con la Corte Suprema. Pero además hay un dato más. Cuando Patricia Bullrich nos dice a todos que es una de las acciones más duras en contra de la justicia, hay que recordar que una acción dura en contra de la justicia fue que 2 de los jueces que forman parte de la Corte Suprema aceptaron integrarla a partir de un decreto. Es inconstitucional, no lo pueden hacer. Sin embargo, en ese momento parece que Bullrich no tenía mucho para decir. No, y en ese momento era audacia. Porque si lo hace, Claro. lo hacía el gobierno de Mauricio Macri, era audacia. Si lo hace un gobierno popular, es un avasallamiento a las instituciones de la República. Estamos hablando del funcionamiento de justicia, decimos lawfare, pero podríamos decir presos y presas políticos y estaríamos hablando de lo mismo. La Corte convalida el lawfare, es discrecional a la hora de decidir qué causas tomar. No va a tomar la de Milagro Sala, pero sí va a tomar la de Bruglia y Bertuzzi. Ahora, el lawfare empieza y se consolida con la detención arbitraria de Milagro Sala, Víctor Hugo. Eso después generó como tubo de ensayo una andanada de prisiones preventivas indebidas que la Corte aún no revisa. Es impresionante la convalidación de la Corte Suprema del lawfare. Sí, yo te invito a pensar en la palabra que usás, convalida la Corte. Yo creo que la Corte origina. La Corte es el principio de todo el lawfare. La Corte es Lorenzetti más Irursun y las prisiones preventivas por aquello a lo que dé lugar. La Corte es el origen de situaciones como las que se cuenta en el libro La persecución de Pablo Dugan, imperdible, en el cual llama Lorenzetti a Ballesteros para decirle mucho cuidado con lo que vas a hacer cuando pretendía liberar a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. No lo pretendía, ni siquiera lo sabía, lo llama para advertirlo. Es decir, la Corte está detrás de todo lo que es empujar al desastre al derecho en la Y las Argentina. escuchas, no te olvides, Víctor Hugo, de las escuchas. La da Judeco, no te olvides de las escuchas que pasaron a manos de la Corte Suprema de Justicia y en ese momento comenzaron las filtraciones. Y esas filtraciones fueron usadas después para el lawfare, porque fueron usadas para armar causas. Ahora, qué interesante lo que planteas, Víctor Hugo, porque hay que pensarlo, si la Corte origina o convalida. Lo que es seguro es que hay un entramado de poder, Claro, de pinzas, entre el poder mediático, el poder judicial, un sector del poder judicial y el gobierno de Cambiemos, que no fue un Estado ausente, fue un Estado presente en modo represivo y comenzó su presencia represiva con la detención de activistas políticos y sociales porque querían disciplinar. Pero además esto no es nuevo, quiero decir, con las distancias del caso, la dictadura cívico-militar en la Argentina, y la dictadura en la Argentina, que algunos medios que ahora hablan de golpe llamaron nuevo gobierno, ¿no? En su tapa la dictadura militar, funcionaba de esta manera, funcionaba con un poder judicial que se estaba violando la Constitución, pero miraba por otro lado, con un ejecutivo genocida y con los medios que lo encubrían. Digamos, básicamente la lógica sigue siendo la misma. Ahora, pongámosle otras palabras al lawfare, porque decir lawfare es decir violación al Estado de Derecho, es decir persecución política, es decir presos políticos, es decir abuso de poder, entre otras cosas, ¿no? Lo que me resulta muy interesante a mí es ver que detrás de todo esto hay un sistema. Eso, Claro. digamos, y que todas las causas recorren ese sistema, a veces con alguna perfección o con una diferencia en uno u otro sentido, pero yo digo, la AFI inventando causas, los políticos llevando adelante esas causas que están inventadas por la AFI, los medios diciendo que está muy bien, que esas causas, que los políticos pidan lo que tienen que pedir, y la justicia actuando a partir de ese invento que hizo la AFI, de lo que dijeron los políticos sobre ese invento que hicieron, de lo que los medios fueron construyendo, estigmatizando a determinados sectores de la política, porque eso también forma parte central, constituyente del lawfare, ¿no? Sí, profe, es un sistema, pero hay personas. Te digo, quienes recorren los pasillos de Comodoro Pi, quienes conocen los tribunales, se van a dar cuenta que también hay una matriz ideológica.
y que hay una matriz ideológica de esas personas que llevan adelante esa política judicial, que no tiene perspectiva de género, que es una justicia para ricos y no para pobres, que encarcela a los pobres y que a los ricos los beneficia. Digo, hay también personas que tienen una carga ideológica detrás. ¿Ustedes se acuerdan del ataque de los medios de Clarín y de Nación cuando la Corte había suspendido el juicio oral pidiendo las pericias? Sí, claro. Bueno, fue tremendo lo que hicieron, era un golpe, y lo hizo la Corte, lo hizo la gente del PRO, la del gobierno, la del gobierno de ese momento, todos actuaron mancomunadamente, porque les parecía que era una barbaridad. O sea que cuando Cristina Fernández de Kirchner critica a la Corte es golpista, pero cuando ellos lo hacen es algo que puede funcionar como decente. ¿Sabes lo que recuerdo, Víctor Hugo? En el 2017, en una entrevista que le hiciste en la radio a Cristina Kirchner, se le preguntó si alguna vez había sentido que tenía el poder. Y Cristina respondió a aquella mañana, dijo, solo el 22%. Nos quedamos todos helados. Dijimos, si Cristina tuvo el 22% de poder, ¿dónde está el resto? Bueno, ese poder real del que tanto hablamos está acá. Y hoy en día, en estos sectores, y hoy en día se ejecuta a través del lawfare. Y es el que le disputa el poder a la democracia. Yo creo que hay, efectivamente, como decía Sofi, razones ideológicas. Pero creo que además hay intereses y hay titiriteros. En toda esta historia Claro. hay titiriteros. Sí, Hay quienes mueven los hilos y dicen esto va para acá, esto va para allá. Que garantizan la Fíjate que estructura. cuando fue el tema de la ley de medios, nos enteramos que había un montón de jueces que iban invitados por Clarín a los Estados Claro. Unidos, a fiestas, a vacaciones paradisíacas. Bueno, a ver, vamos a pensar que no los filmaban, que no sabían de su vida privada y todo, y después estaban todos al servicio de ellos.